en 5, 4, 3, 2, 1. Martes 16 de agosto, un nuevo capítulo de Hágase la Luz. Aquí estamos con don Sebastián Campos. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Todo muy bien, Danilo, todo muy bien por acá en esta fría tarde de martes. Aquí estamos esperando este entretenido programa. Cuéntanos, ¿a quién nos va a acompañar el día de hoy? Hoy día vamos a tener una conversación súper interesante con Carola Venegas. De ahí nos vamos a meter y les vamos a contar más quién es Carola Venegas, pero ella es la gerente de Asuntos Públicos, Medio Ambiente y Comunidades en Conexión Energía, empresa que está llevando a cabo uno de los desarrollos más importantes de infraestructura hoy en día, que es la línea Quimal-Lo Aguirre. Vamos a conversar con ella a grandes detalles, pero algo que queríamos comentarle antes de ir a la entrevista es de las condiciones que tienen que pasar para transitar hacia esta sostenibilidad de nuestro sistema eléctrico, esto que nosotros llamamos coloquialmente la transición energética hacia un sistema con muchas menores emisiones y amigable con el entorno. Este es lo que estamos haciendo entre todos los actores y actrices de este sector hoy por hoy. Muchos han hablado en genérico, por ejemplo, de almacenamiento, de flexibilidad, del papel que tienen los servicios complementarios y de cómo la matriz va a ir evolucionando, pero una de las cosas más importantes, que lo vamos a hablar con Carola, que tiene que ver que quizás esta es una de las condiciones habilitantes que tiene nombre y apellido, que es Quimal-Lo Aguirre. Cómo se va a desarrollar, pero no perder de vista que todos los otros elementos también son importantes, que tenemos que empujar por una regulación que se vaya adaptando y sea flexible con respecto a estas nuevas necesidades, considerando súper bien el punto, y lo hemos dicho en otra oportunidad, el punto de partida de esto. Porque estamos de acuerdo en el diagnóstico, estamos de acuerdo en la meta, pero obviamente las condiciones en T-0, si es que no las identificamos bien, probablemente nos lleven a un aceleramiento y lo peor, a una ralentización de este proceso que nosotros queremos que se haga de lo más rápido posible, pero obviamente tomando en consideración las herramientas que tenemos hoy día, nuestro parque actual, nuestro sistema de transmisión y otras cosas que tenemos que considerar para poder alcanzar esta carbono neutralidad en el corto plazo. Por eso es importante la conversación que vamos a tener hoy día para saber un poco más de cómo esta importante obra de transmisión, más de 1000 kilómetros, nos va a ayudar en este proceso proyecto. No sé qué piensas tú, Sebastián, de lo que nos va a pasar hoy día, de lo que vamos a conversar un ratito más. Yo creo que es clave, como bien sabemos, y bueno, que nuestros queridos radioescuchas ahí también se vayan integrando en este proceso. Estamos en la transición, estamos viviendo los desafíos más importantes probablemente que ha vivido nuestra sociedad y el mundo entero, porque si no vamos para allá, el mundo lo vamos a colapsar y ya le hemos hecho un poco de daño, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad consumiendo, produciendo. Y la idea, ¿no es cierto?, es que tratemos de arreglarlo, ¿no es cierto?, y aportar de donde podamos. Y como bien conversábamos, la transmisión es uno de los ejes clave, no el único, pero uno de los importantes, uno de los críticos, y también es importante porque es de los complejos de instalar, ¿no es cierto? Vamos a instalar una línea que atraviesa prácticamente la mitad de Chile. Chuta, ¿y por qué? Porque tenemos que traer la energía del desierto hacia la zona central, tenemos que hacer configurar este sistema, tenemos que sacar el carbón, tenemos que meter energía solar, eólica, y bueno, para eso necesitamos, ¿no es cierto?, sentarnos a entender y ver cómo nos vamos a enfrentar a estos desafíos gigantes. Así que yo creo que aquí la conversa con la Carola va a estar súper interesante. La idea es que también todos sepamos, ¿no es cierto?, y podamos entender mejor en qué consiste este proyecto, que nos acerquemos a él, que entendamos el impacto que va a generar en nuestro territorio y por qué necesitamos este proyecto en nuestro país, ¿no es cierto? Porque porque se nos ocurrió poner una línea, ¿no es cierto?, en corriente continua de 1600 kilómetros que va a atravesar la mitad de Chile, porque sí nomás, ¿no es cierto? Hay motivos, hay necesidades y es importante subirse al carro porque, como bien decimos, ¿no es cierto?, tenemos que ser parte del proceso de transición. Así que bueno, para amenizar un poquito la tarde, Uh nos -huh. vamos a ir primero a una pequeña pausa musical. Nos vamos a ir con los Red Hot Chili Peppers, Wow. Dance, Dance, Dance del disco I'm With You. Vamos y volvemos en un par de minutos. Nos vemos aquí en Hágase la Luz con Carola Venegas. Te espero en un ratito.
ourselves a chance to find a way. The holiness of faith is here to stay. Tell your mom and dad it's all okay. The holiness of faith is here to stay. I got another one. I got another one. Whoa. I got a better one. You got yours and I got mine. He got his and she got shine. We got off and she got high. Some got hot and they got by. Dance, 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 dance. All night long, yes, all night long. Dance, 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 dance. We got strong, yes, we got strong. Say hello. It's safe to go. Dance, 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 dance. All night long, yes, all night long. Dance, 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 dance. We got strong, yes, we got strong. The light is right. Let's play tonight. Let's make the ride. The song, the prize. Let's play. Let's play. Y después de haber escuchado esta canción de los Red Hot Chili Peppers, Dance, 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 ya ustedes pueden ver a nuestra invitada del día de hoy, Carola Venegas. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Danilo, Sebastián, por invitarme. Carola, muy bienvenida. Sí, aquí queremos, Gracias, Sebastián. queremos aprovechar esta hora para conversar contigo. Sabemos que tienes mucha experiencia en hartas partes de la energía, no solamente en el lugar que está hoy día, que es Conexión, que después nos vamos a meter con harto detalle ahí. Así que para que aquellos que no conozcan el día de hoy a Carola Venegas, vamos a comentar un poco tu experiencia profesional para irse a dar cuenta de las preguntas que tenemos preparadas para ti. Entonces, primero tú eres ingeniera civil industrial y MBA de la Universidad del Biobío, y también diplomada en Gobierno Corporativo y Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Experiencia en academia y en desarrollo tecnológico, tanto en la Universidad de Concepción como en el INACAP de Concepción también, donde en este último fuiste directora académica de esa institución educacional. Fuiste Seremi de Energía en el segundo gobierno de Michelle Bachelet en la macrozona Maule, Biobío y Araucanía. Y luego de eso, en el sector privado ya ha sido gerente de sostenibilidad del consorcio eólico, de gerente de sostenibilidad y asuntos públicos de Statkraft, y hoy la gerente de asuntos públicos, medio ambiente y comunidades en Conexión Energía. Qué vasto currículum. Vamos a tener una conversación muy entretenida aquí con Carola Venegas. Oye, sí, un dato que a mí me gusta siempre mencionar ¿Ya? es que soy de San Carlos, que es una Ah, comuna de la región de Ñuble, sí. perdón, me van a retar quizás por no... Es Violeta Parra, ¿cierto? Que es de San Carlos. Absolutamente, y sí. Los Ángeles Negros, sí. Sí, ya. Excelente. Sí, una cuna de músicos. Sí, no podía estar tan perdido. Qué bueno. Oye, bienvenida, Carola. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, la idea es tratar de conocerte, tratar de un poquito de desmenuzar, ¿no es cierto?, tu currículum, tu amplio currículum, y ir viendo distintas visiones del sector. Y vamos a partir un poco por el ámbito un poquito más académico. Ya en general aquí en el programa tenemos de todo el espectro, ¿no es cierto? Tenemos académicos, gente de la industria, gente de la autoridad, y nos gusta conocer un poco de todos lados. Vayamos para allá un poquito, sobre todo con tu experiencia que tienes en el INACAP, ¿ya? Y allí, bueno, con Danilo siempre conversamos, hemos entrevistado a varios académicos, ¿no es cierto?, de universidades, de la Adolfo Ibáñez, de la Santa María, de la Chile, de la Católica, en realidad de todos lados, de regiones también. Y muchas veces nos focalizamos mucho en el aspecto más profesional, más académico, y dejamos un poco de lado el aspecto técnico profesional, ¿ya? Yo particularmente estoy bien cercano a ese mundo. Yo soy profesor de ahí, del Duoc también, así que también le mando un cariñoso saludo a mis alumnos. Siempre me piden saludos, son de la barra brava ahí del programa.
Pero queríamos conocer tu mirada, ¿no es cierto?, un poquito respecto a cómo se integra la mirada técnico-profesional, y no solo en Santiago, ¿no es cierto?, sino que también es muy importante en el desarrollo regional, en cómo nos llevamos la energía a las regiones. Y desde ahí, ¿no es cierto?, desde ese rol, ¿cómo ves tú el rol de la formación técnica? ¿Qué tan cercano estamos a las necesidades que requiere nuestro país de este tipo de este tipo de profesionales? ¿Y cómo crees que estamos adaptados, ¿no es cierto?, a los desafíos tan importantes que tenemos en el sector energético, en el corto plazo, en el corto y mediano plazo? Oye, ahí es súper interesante porque sin haber sido yo académica directamente, estuve trabajando alrededor de 15 años en universidades, Ujú. en roles de investigación y en INACAP, como tú señalabas, en una dirección académica. Me tocó ver el cambio que ha tenido Chile, ya que a lo mejor no es tan notorio, pero Chile era bien elitista en términos de que se privilegiaba bastante más la educación superior universitaria, más que la técnico profesional, y la experiencia de los países desarrollados o cualquiera de aquellos en los cuales nosotros admiramos o aspiramos ser, señala que es mucho más importante tener una gran cantidad de técnicos de alto nivel muy vinculados con la actividad productiva, económica, empresarial, etc. Y mientras estuve en estas funciones ocurrió el cambio en donde antes, no sé, del 2010, muchos más alumnos entraban a la educación superior universitaria que a la educación técnica. Ujú. Y mientras estuve trabajando en este ámbito, ocurrió el cambio y ahora entran más alumnos a la educación superior técnica que a la universitaria, ¿ya? Eso es bien interesante porque a la par empezaron también a ocurrir cosas en el mercado laboral, ¿ya? Esto no es solamente porque los institutos profesionales o los centros de formación técnica se expandieron masivamente, están hoy día incluso en ciudades pequeñas, ya no solo en las capitales regionales, sino que porque también el mercado laboral los empezó a buscar. O sea, se empezó a dar círculos virtuosos, ¿cierto?, que eran a los que aspirábamos hace tiempo. Y, por ejemplo, muchas de las carreras profesionales que se ofrecen en estas instituciones tienen mejor remuneración, más rápida incorporación laboral que carreras universitarias, ¿ya? Y los alumnos y sus familias, a veces de manera intuitiva, reconocen esta situación que está ocurriendo en el mercado y por lo tanto promueven y buscan más las carreras técnicas, ¿ya? Las carreras técnicas también, como son carreras un poco más breves que las carreras universitarias, tienen procesos de actualización más ágil, es más fácil tener feedback del sector productivo, y también muchas instituciones de educación superior, como en este caso INACAP, donde yo estuve, tienen un fuerte vínculo con el sector productivo, ¿ya? Y eso permite también que vayan creándose nuevas carreras acorde a lo que se está necesitando, que vayan ajustando los perfiles profesionales, así que tengo la mejor experiencia de ese paso y claramente vemos hoy día en otros ámbitos, ¿cierto?, en la construcción de proyectos, en el desarrollo de proyectos, la necesidad de contar con más técnicos y cómo el mercado también está estimulando a que esto siga en auge. Perdón. No, yo quería hacer como una frase a ver si es que estoy en lo correcto de acuerdo a lo que tú acabas de mencionar. Podríamos decir que este tipo de carreras también tiene un arraigo mucho más regional, y este dinamismo, sobre todo, hoy día estamos energéticamente, dinámico es poco. ¿Cómo ha respondido, por ejemplo, a la gran necesidad, en este caso, de proyectos de energía renovable? Yo he visto en algunas mallas curriculares, más que mallas curriculares, sino como en la cartera o de carreras que dan no solamente los centros de formación técnica o los institutos profesionales, también algunas universidades que han actuado rápidamente orientados al desarrollo de energía renovable. ¿Esto tú lo viste en este proceso o en este tiempo cuando estuviste allá? Absolutamente, y después lo pudimos corroborar mientras estuve trabajando en la Seremía de Energía. Junto a ENAP promovimos la creación del
centro de formación técnica en energía en la comuna de Hualpén. Entonces, no solamente vi cómo se creaban nuevas carreras, en especial ahí habían carreras técnicas de nivel superior que en general duran alrededor de 2 años, hasta programas de doctorado en energía, es decir, yo diría que toda la educación superior hizo una sintonía muy rápido respecto de los requerimientos que iba a tener el sector energía. Dejaste un tema ahí en la mesa, que esto de tu experiencia en la seremía misma, allá en esta macrozona de Maule hasta la Araucanía. 2014 que asumiste ese cargo, en una etapa como de consolidación. El ministerio había partido el 2010, por lo tanto probablemente hayas tenido, no sé si me acuerdo, 1 o 2 quizás antecesores o antecesoras en ese cargo, pero estaba en una etapa de posicionamiento. Y Biobío, o esa zona, se caracteriza por, tener una alta concentración de generación, pero también de un núcleo productivo industrial bien potente y con harta iniciativa, me acuerdo, en esos años. Entonces, un poco, primero, ¿cuál es el rol de la seremía, en este caso, de la seremía de energía, de llevar un poco esta voz desde el gobierno central hacia las regiones? Pero en específico, ¿cómo viviste ese cargo y ese desarrollo en estos 4 años cuando estuviste ahí con esta industria bien dinámica y movida que es esa macrozona? Sí, bueno, lo primero que te quiero compartir es que lo pasé muy bien. Ya fueron unos 4 cortos, porque en general siempre quedan muchas tareas pendientes, y largos, porque también es bien agotador, hay que moverse mucho. Años. Me tocó ver y vivir el despliegue del Ministerio de Energía, desde lo que ocurrió el 2014, en el fondo con un ministerio que tenía muy poco tiempo, muy pocos años, en donde el despliegue regional, ¿cierto?, y territorial estaba en estas macrozonas que tú señalabas, ¿cierto? Éramos 6 seremis en todo Chile. Y al año siguiente, el gobierno de la presidenta Bachelet fue bien visionario respecto de que el sector energía necesitaba más apoyo territorial, ¿ya? Sintonizando claramente con la demanda que tenía la ciudadanía de tener más información, de tener más participación, de involucrarse mucho más, la necesidad de descarbonizar rápidamente la matriz, entre otras, y claro, entré a un ministerio, entré a una posición, ¿cierto? Y salí en otra, ya salí con un ministerio muy fortalecido, con un rol del Estado mucho más claro, y creo que en general hay un consenso respecto de que el sector necesita mayor soporte, y que además donde el Estado tenga un rol, donde ese rol en el fondo vincule el desarrollo energético, que en general es privado en Chile, con la necesidad de la población de estar informada, de participar, etc. Así que me gusta muchísimo, y además que siempre un gobierno, un periodo de gobierno se hace breve para cualquier desarrollo energético, ya desde la planificación, el desarrollo, la tramitación ambiental, la construcción y luego la operación, siempre son iniciativas que trascienden varios gobiernos, entonces son sectores en donde se requiere mucho consenso y mucho diálogo. Oye, Carola, y ahí hablabas de roles del Estado, que yo creo que es súper importante, sobre todo con este desafío que tenemos ahora ya, a la vuelta de la esquina, que es instalar una cantidad de energía nueva, ¿no es cierto?, muy importante. Estamos hablando de 20, 30 gigas probablemente en los siguientes 10, 15 años. ¿Cómo ves tú esa gestión que hace el Estado hoy día, y qué puntos mejoraría respecto al desarrollo territorial, por ejemplo, a cómo integrar las comunidades con los privados y gestionar mejores relaciones? ¿Cuál fue tu experiencia desde ahí, desde la Seremi, y cómo ves también los desafíos en el corto plazo? Mira, yo creo que en materia institucional, yo creo que Chile es bien fuerte, ¿ya? Es decir, creo que tenemos un buen sistema de evaluación de impacto ambiental,
tenemos un buen rayado de cancha normativo, es un sistema en general que es competitivo, por lo tanto, yo no tengo una crítica del sector en general. Creo que además la ciudadanía ha ido respondiendo bien, es decir, se muestra interesada en estos temas, que es algo que antes no necesariamente ocurría. Hoy día además hay una relación como muy estrecha y que se entiende bastante bien entre el cambio climático, temas ambientales y la necesidad de tener más desarrollo renovable, y la ciudadanía sintoniza mucho con eso, ¿ya? A mí me llama la atención lo involucrada que está, cómo los temas ambientales se han vuelto parte de los intereses de las personas, de las familias, de las instituciones, y cómo se comprende la relación entre esto y el sector energía. Y yo creo que en general estos pasos que se van dando, no sé, la incorporación de Escazú, hoy día la ley marco de cambio climático, creo que son los pasos adecuados en pos de que todos quienes pertenecemos al sector de energía, ya sea desde el Estado, desde las empresas y desde la ciudadanía, tengamos el espacio, en el fondo, el marco institucional necesario para que esto siga avanzando. Yo me quiero quedar, o sea, quiero hacerte una breve pregunta sobre el rol de la seremía. ¿Cómo se hace política pública en las regiones? Porque, o quizás mejor dicho, cómo las regiones también retroalimentan la política pública, porque pecamos de centralismo. Y en este caso, las regiones están siendo súper importantes en el desarrollo de energías renovables. Y no solo en eso, sino como también en esto que tú nos acabas de contar, del entendimiento de cómo tenemos que consumir y de cómo nos familiarizamos con la energía. Entonces, ahí, ¿cómo acciona esa palanca de la seremía y traen esta información riquísima hacia el gobierno central? ¿Cómo lo viviste eso? Mira, no sé si tengo la respuesta en el fondo a la pregunta, pero sí te puedo dar algunos ejemplos de cómo me tocó desarrollarlo. Yo creo profundamente en la capacidad de las regiones de resolver sus problemas, ¿ya? Porque nadie más que la región y que las personas que ahí viven los puede conocer, ¿ya? Eso no hay nadie tan inteligente, nadie tan talentoso, y la verdad es que lo más probable es que la mejor solución provenga de a quien le duele, ¿ya? Y creo que la descentralización le hace muy bien al país. Y en ese sentido, al menos en mi experiencia, me hice acompañar muchísimo de las universidades, ya como las conocía, como había trabajado en ellas, como te mencionaba antes, en BioBio al menos, hay desde doctorados en energía hasta centros de formación técnica en energía. Entonces tú tienes una cantidad de personas que están constantemente pensando, involucrándose en estos temas, y yo creo que replicar eso en todas las regiones le da mucha riqueza a la discusión, al menos en materia energética, pero estoy segura que también respecto a otros temas. Tú mencionabas antes, en general, las instituciones de educación superior han ido adaptando sus mallas, etcétera. Entonces, existe una conexión muy grande entre la actividad productiva y la actividad universitaria y técnica regional, y creo que, y además, que ha aparecido muchísimo como en las encuestas de opinión últimamente, las instituciones de educación superior tienen muy buen prestigio, ya creo que con las radios son lejos las que la ciudadanía más valora, ya, entonces en la medida que ellos participan, la ciudadanía también se siente tranquila, cierto, respaldada, se refleja en estas instituciones. Y por otro lado, creo que uno le tiene que perder miedo a la política. A mí no me gusta nada la crítica de la actividad política como algo malo, ¿ya? Yo creo que la actividad política es muy sana, creo que es muy necesaria y que tenemos que tenerle menos miedo, ¿cierto?, del que en general la ciudadanía tratamos como de mantenernos alejados. Creo que sería muy bueno que
más personas se atrevieran a hacer política y que lo hicieran con orgullo, ¿ya? O sea, es un privilegio aportar desde una posición política al desarrollo local, ¿ya? Y en ese sentido creo que cuando uno le pierde el miedo a la política y la entiende como una actividad básica de la sociedad, se atreve a romper esquemas de jerarquías, de apertura al diálogo, de convocatoria, de espacios de discusión, y creo que en ese sentido también tuve la suerte, por así decirlo, de que el ministerio había creado recién una división de participación y diálogo, que tenía mucho despliegue en este sentido, la gente tenía muchas ganas de participar. Por otro lado, el gobierno regional del Biobío también era un gobierno regional con mucho compromiso en ese sentido. Entonces, yo insisto que la política en general es un ejercicio noble y que debiéramos perderle el miedo y darle más protagonismo en estos temas especialmente. Súper de acuerdo contigo, Carola. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar más como sociedad. Yo creo que nuestra sociedad se ha alejado mucho de la política, probablemente por la contingencia, por experiencias pasadas vividas que nos han alejado un poco de ese mundo. Es una tendencia global en general, ¿eh? No Sí, puede ser que efectivamente sea una tendencia a alejarse, ¿no es cierto?, de esas esferas un poco politizadas. Oye, te quería llevar de nuevo un poquito al mundo renovable. Particularmente tú siempre has estado cerca, ¿no es cierto? Vimos ahí en tu currículum que habías sido directora de Acera incluso. Y lo voy a llevar también a lo que estábamos conversando recién respecto al rol y de cómo integrar estas energías renovables, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, porque aquí tenemos, ¿no es cierto?, desafíos públicos, tenemos desafíos privados, porque estamos metidos en un proceso de transición energética. Yo creo que probablemente en los últimos programas que hemos tocado, en todos los programas que hemos tocado, aparece la transición energética y probablemente es el tema de que estamos hablando, ¿no es cierto?, desde hace 3, 4, 5 años y que no lo vamos a soltar, ¿no es cierto? Estamos metidos en este proceso y tenemos que ser parte de él, y ser agentes de cambio, ¿no es cierto? Yo creo que aquí estamos un poquito para fomentar ser agentes de cambio. Y en ese sentido, te quería preguntar cómo tú has visto en la sociedad y bueno, y en la industria en general, el incorporarse, el subirse al carro de la transición, el decir, oye, aquí sabéis que tenemos que entrar a descarbonizar, tenemos que cambiar nuestra forma de consumir, tenemos que cambiar nuestra forma de producir, tenemos que cambiar un poco este mundo donde estamos hoy día. Y quería preguntar tu opinión respecto a cómo lo veías y cuáles son los desafíos principales que tú crees que hay en general, tanto en la industria como en la sociedad. Mira, lo primero que me gustaría mencionar es que nosotros somos un país chiquitito, somos un país que tiene un consumo energético que dista mucho de un país desarrollado. Eso se manifiesta en hartas cosas, se manifiesta en que mucha gente pasa frío, se manifiesta en que nuestros niveles de bienestar todavía son muy distantes a los niveles de bienestar que se tienen en un país desarrollado, ¿ya? Y en ese sentido, incluso nuestra actividad económica tiene un consumo de energía que si tú lo comparas por actividad económica con otros países, también es más bajo, ¿ya? Es decir, nosotros somos bien ahorrativos de energía, ¿ya? Y tú puedes buscar cualquier indicador, si te quieres comparar con Estados Unidos, por ejemplo, que ahí consumimos muy poquito, pero si te comparas con Europa, con Alemania, con Nueva Zelanda, con el país que tú quieras tener como referencia, nosotros consumimos muy poca energía, ¿ya? Y es probable que necesitemos consumir más energía, porque no es atendible pensar que en las escuelas los niños pasan frío. No es atendible pensar que muchas personas en el sur de Chile se bañan con agua fría. No sé, o sea, hay brechas de bienestar que todavía tenemos que cubrir, ¿ya? Por lo tanto, siento que tenemos un doble desafío. Por un lado, tenemos que cerrar esas brechas de bienestar y por otro lado, tenemos que cerrarlas, ojalá, sin emisiones, ¿ya? Y las dos cosas son urgentes, ¿cierto? Porque las personas, los problemas de las personas, las brechas de bienestar de las personas son urgentes y las brechas climáticas también son urgentes, ¿ya? Y en ese sentido encuentro maravilloso la era en la que vivimos. O sea,
esto de que tengamos energía del sol, que tengamos energía del viento y que además sea la más barata, digamos que, o sea, de verdad que es un privilegio vivir en esta era, ¿ya? Porque podríamos haber tenido esta solución hace a lo mejor algunos años atrás, con otros precios, o sea, qué bueno que tenemos este problema, entre comillas, ¿cierto? Porque no era lo ideal, pero la solución es una solución muy concreta, muy rápida, la más barata y con baja incidencia ambiental, ¿ya? Por lo tanto, lo más probable es que nosotros consumamos más energía y tenemos que asegurarnos de que ese mayor consumo venga de fuentes renovables, ¿ya? Y ahí nuestra transición energética tiene mucho que ver con traspasar rápidamente los consumos energéticos asociados a la calefacción, asociados al agua caliente y asociados al transporte, que hoy día son principalmente fósiles o generadores de contaminación local o global, pasarlas rápidamente a consumos eléctricos, ¿ya? Y yo creo que en la medida que sintonicemos con eso, esto es más sencillo, porque finalmente cuando tú mezclas las necesidades de las personas y sintonizas con eso, también tienes más posibilidades de que las personas estén disponibles para discutir respecto de cómo se desarrolla la energía en el país. ¿Qué responsabilidad nos pusiste a todos? Porque al menos los que estuvieron en una época antigua, antes que nosotros, podían decir, no hicimos el esfuerzo por la renovable porque era muy cara. Nosotros sí podemos, entonces no tenemos excusa. Oye, no hay excusa. No hay excusa. No hay opción. Sí. Así que tenemos el poder y la responsabilidad de hacerlo. No hay otra. Hacia allá hay que ir. Sí, bueno, es un desafío, es una emergencia, una Ujú. emergencia, y en ese sentido sabemos cuáles son las soluciones, ¿ya? Una de esas es esto que donde estoy trabajando hoy día, ¿cierto? Sí, una de las soluciones es esa, que es efectiva, inmediata, es urgente, Ujú. y que claro, es de gran envergadura, ¿cierto? Implica un cambio en la forma en que se venía entendiendo la urgencia climática, que se ha trasladado desde la generación, ¿cierto? Pero ya lo conversamos, hoy día la solución de las generaciones es relativamente simple, coincide con que la solución climática es a la vez la más barata, pero sin transmisión, sin poder evacuar esa energía, ocurren cosas como las que vemos hoy día, que se siguen prendiendo centrales diésel, el precio sigue aumentando, seguimos contaminando, y hay vertimientos, ¿cierto? O pérdidas de energía, principalmente en el norte. En esto que tú mencionas, una palabra que ha estado bien en boca de todos durante los últimos años, esto de las condiciones habilitantes para esta transición energética. Y dentro de estas condiciones habilitantes hay varios genéricos. Una es el almacenamiento. Uno habla del almacenamiento y puede hacer todo en Huawei con esa tecnología, pero obviamente hay que hacer hartas cosas para que eso aparezca. Flexibilidad, medición inteligente, etcétera, etcétera. Pero una de esas condiciones habilitantes que tiene nombre y apellido es Kimal Aguirre, lo que tú acabas de comentar. Que es donde tú estás hoy día, que es Conexión, la empresa, la compañía que está desarrollando este gran proyecto de transmisión que va desde la zona norte hasta acá la zona centro, con una característica tecnológica bastante especial, que es de corriente continua. Pasó por un proceso de planificación de la transmisión, licitación, y ya está adjudicada y está en actual proceso de desarrollo. Entonces, esta línea no es un simple corredor de electrones, como le podemos decir, sino que es una condición habilitante per se. Entonces, en este rol que hoy día estás cumpliendo y llevando en Conexión, te pedimos nos puedas contar un poco de qué implica Kimal Aguirre, cuáles son los objetivos, más o menos cuál fue la historia, y cuál va a ser el aporte de esta infraestructura a este desarrollo renovable, esta condición habilitante. Bueno, el proyecto Kimal Aguirre aparece en uno de los primeros informes
de la Comisión Nacional de Energía en el plan de expansión de obras de transmisión, ¿cierto? Aprovechando la modificación de la ley de transmisión el año 2016, que le da al Ministerio de Energía un rol al Estado respecto a la planificación energética. Se identifican las necesidades de crecimiento de la infraestructura para, a su vez, asegurar el suministro eléctrico por el crecimiento poblacional y por el aumento que hablábamos antes, ¿cierto? Que tenemos en los consumos. Y se identifica esta línea con nombre y apellido. En general las líneas de transmisión se llaman como las subestaciones de inicio y de término. En este caso, Quimal está en la comuna de María Elena, en la región de Antofagasta, y Lo Aguirre está en la comuna de Pudahuel, en la región metropolitana. ¿Ya? Son alrededor de 1.400 kilómetros, que en un principio se pensaba que debían transmitir alrededor de 2.000 megawatts, pero luego el Coordinador Eléctrico Nacional realiza el llamado informe de descarbonización, en donde ya el objetivo no es solamente planificar para asegurar el suministro, sino que es planificar para descarbonizar, y ahí a esta línea se diseña para poder transmitir 3.000 megawatts de energía. Ahora, en Chile, todas las líneas de transmisión y toda la electricidad que nosotros usamos se transporta en corriente alterna, porque en tramos cortos es lo económicamente eficiente, ¿ya? Básicamente porque si tú quieres usar la tecnología en corriente continua, tienes que tener además subestaciones que conviertan de continua a alterna para conversar con el resto del sistema. Estas subestaciones son caras, son infraestructura grande, y no vale la pena, ¿cierto?, invertir en ellas cuando las líneas tienen menos de 600 kilómetros. En Chile, en general, las líneas más grandes tienen alrededor de eso, por lo tanto no había sido necesario desarrollar ninguna línea en corriente continua. Esta línea, al tener 1.400 kilómetros, es mucho más eficiente hacer el esfuerzo por tener las subestaciones de conversión y hacer esto como, voy a ocupar un símil de las carreteras, ¿cierto? Esta es una carretera de alta velocidad donde se transmite mucha energía y sin posibilidades de salidas intermedias, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista sistémico, en la medida que existe esta ruta de transmisión directa, libera al resto del sistema, ¿cierto?, que sí tiene subestaciones intermedias para conexiones de otros proyectos en el intertanto. Y bueno, tampoco es arbitrario que sea Quimal, es Quimal porque alrededor de Quimal está el desierto y con muchos proyectos solares y eólicos, y por el otro lado el plan de obras identifica otras líneas de transmisión, incluso otras en corriente continua que vendrán más adelante para conectar entonces al sur del país. ¿Qué proyecto ese? Es un proyecto muy bonito, sí, es un proyecto bonito, un proyecto entretenido, porque en el fondo tú atraviesas el norte de Chile. Y el norte de Chile, como casi todo Chile, es muy diverso, ¿ya? Es decir, nosotros pasamos de zonas desérticas con muy baja densidad poblacional, luego por el desierto de Atacama, que tiene riqueza arqueológica, riqueza con el desierto florido, luego pasamos por la región de Coquimbo, que tiene comunidades agrícolas, hay un auge de las comunidades indígenas, tanto en Atacama como en Coquimbo, tenemos ríos, ¿cierto?, que son un oasis en el norte y que por lo tanto tienen mucho valor. Luego en la región de Valparaíso hay mucho desarrollo agrícola, pero también hay comunidades rurales que no tienen agua, y luego llegamos a la región metropolitana, que es una región con mucha densidad poblacional, etcétera. Es decir, es muy diverso, eso lo hace muy enriquecedor y también muy desafiante, porque estamos procurando desarrollar un proyecto con un estándar ambiental muy alto,
Estamos preparándonos para, ojalá, ser uno de los primeros proyectos que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental habiendo cumplido lo que establece el Acuerdo de Escazú, al menos en lo que se refiere al rol de las empresas en el cumplimiento de este, y además hemos identificado todas las sensibilidades socioambientales que están alrededor de este, y estamos bien confiados en que hemos usado las metodologías que las mismas bases de licitación nos obligaban a hacer en pos de que es un proyecto bien sensato, bien desarrollado y que ya hemos puesto a disposición de las comunidades y las organizaciones sociales y las autoridades regionales y locales en pos de que podamos hacer la etapa de desarrollo de manera fluida. Qué interesante, Carola. Y tremendo desafío, porque claro, como tú dices, estamos atravesando todo Chile, la mitad de Chile, bueno, pues Chile No es más largo también, pero homogéneo. es como, claro, no es homogéneo, como un tercio de Chile podemos hablar, claro, no es homogéneo, mucha diversidad de cultura, mucha diversidad de cómo enfrentarse a los proyectos, y en ese sentido nosotros creemos que en general en los proyectos de eléctrico, y no solo eléctrico, yo creo que cualquier nueva infraestructura, cada vez más es más que no lo pongan en el patio trasero, ¿cierto? El decir, oye, no lo quiero cerca, a lo mejor quiero ser parte del proceso de transición, pero ojalá se mantenga lejos, incluso ahora cada vez más, ¿no es cierto?, en los mismos parques eólicos, que antes a lo mejor eran bien recibidos, ahora ya están con ciertos niveles de reticencia, ¿para qué hablar de las líneas eléctricas, ¿no es cierto? Solo pensar, ¿no es cierto?, en el reciente caso que tuvimos ahí en la línea de Polpaico Cardone, ¿no es cierto?, Cardone Polpaico, que tuvo mucho problema ambiental. ¿Cómo ves tú y cómo tienen pensado cuál es su estrategia de enfrentarse a este proyecto gigante, ¿no es cierto?, probablemente el más grande que hemos hecho acá en nuestro país? El más grande. El más grande, ¿no es cierto? El más grande, el más largo, ¿no es cierto? Además con unos desafíos tecnológicos, constructivos, de las comunidades, como bien tú dices. ¿Cómo están enfrentando este problema? ¿Cuál es su estrategia? Nos comentaste algo del acuerdo de Escazú. Sería interesante también poder contarle ahí a nuestros radioescuchas qué están haciendo para justamente contarle y acercarlos a todos ellos a este proyecto, que yo creo que es fundamental que todos lo conozcamos, que todos sepamos sus beneficios, porque de esa forma creemos que puede facilitar mucho su tramitación. Mira, creo que el desarrollo de proyectos, el desarrollo energético, ya tiene varios años, ¿cierto? Entonces, como llegar a esta altura a hacer algo, uno tiene la experiencia de otros, que en lo bueno y en lo malo te permite aprender, ¿ya? También hay organizaciones como Naciones Unidas, la OSD, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, que dan recomendaciones, ¿ya? Dan pautas. Por otro lado, incluso la jurisprudencia, o sea, saber cómo la Corte Suprema, los tribunales ambientales han fallado respecto a algunas situaciones de controversias, el mirar otras resoluciones de calificación ambiental. Nosotros revisamos todos los expedientes de evaluación ambiental de los territorios por donde vamos a pasar. Entonces, sabemos un poco ya, a esta altura uno puede revisar qué ha pasado antes y al menos intentar no repetir los mismos errores, ¿cierto? Y por otro lado, la verdad es que la gente es bastante más sensata de lo que uno piensa. La gente sabe que estamos viviendo una urgencia climática. Como decía antes, sintoniza mucho con eso. Y por otro lado, un proyecto de transmisión es un proyecto que, si bien es largo, ¿cierto? Uno podría decir como que tiene bastante intervención, es un proyecto que tiene poco tiempo de construcción, tiene poca intervención en cada uno de los territorios, tiene afectaciones que son conocidas, ¿ya? O sea, uno sabe más o menos qué es lo que pasa en cada territorio cuando pasa. También esa experiencia la tiene la gente, o sea, esto no es lo mismo que construir una planta industrial, no ocupa recursos naturales, no interfiere con ningún efluente ningún cuerpo de agua. Es decir, entonces,
como que las sensibilidades es relativamente simple de enfrentar, ¿ya? Por otra parte, mi mandato es conectar Quimal con Lo Aguirre, y hay cierta posibilidad de moverse, ¿cierto? Hay cierta posibilidad de esquivar estas sensibilidades ambientales, e incluso una torre uno podría identificar dónde tiene sentido poner cada una de sus anclajes. Entonces, en la medida que uno lo hace teniendo a la vista esto, puede enfocarse en tener un mejor proyecto, ¿ya? Y por otra parte también, todas las prácticas, todas estas buenas prácticas, estas guías, estos estándares, etcétera, señalan la necesidad de llegar temprano con información para someterla a la discusión de las comunidades, ¿ya? Y en eso estamos hace un par de meses, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros ingresemos al sistema de evaluación de impacto ambiental el próximo año, las comunidades ya van a haber conocido el proyecto. Esto no te asegura de ninguna manera que no vas a tener eventuales opositores, eventuales comunidades organizadas, pero tú ya las conoces, ya hiciste procesos de diálogo con ellas que pueden llegar a puerto o no, pero te da el tiempo necesario para la deliberación, ¿ya? Yo creo que también hemos tenido un eco respecto de que esto es un proyecto país, ¿ya? Finalmente son proyectos que trascienden un gobierno, son proyectos de larga data. Te contaba que apareció el año 2017, lo más probable es que entremos en operación el año 2029, y entre el 2029 y el 2050, que tenemos que ser carbono neutral de acuerdo a lo que establece la Ley Marco de Cambio Climático, hay escasos 11 años, ¿ya? Entonces, yo creo que llegamos en un tiempo en el cual hay mucha experiencia acumulada respecto de cómo se debe desarrollar un proyecto, y estamos haciéndolo escuchando mucho más que imponer un proyecto. Yo no digo que... O sea, hubo proyectos, estamos hablando de 40, no sé, 50 años, por otras condiciones, otras características sociales, ambientales, proyectos que se hicieron mal, y fue nomás ya... y qué bueno escuchar, no solamente por nosotros, yo, Sebastián, sino por todos los que nos están escuchando ahora. Sí, aprovechamos a saludar a todos nuestros radioescuchas, de que los proyectos se están haciendo de un tiempo a esta parte de cara a la ciudadanía, y al final que las empresas y nosotros como vecinos de este país estemos en este proceso de convivencia sana, entendiendo la necesidad importante que tiene nuestra nación de contar con energía renovable, pero a su vez ser buenos vecinos entre nosotros. Yo creo que es una buena noticia lo que tú nos cuentas. Yo no tengo dudas de que eso se ha hecho a lo mejor de una manera más quizás no tan pública en los últimos proyectos que se han ido desarrollando durante los últimos 10 años, quizás un poquito más, pero esto de ir trabajando codo a codo con las comunidades es una súper buena noticia, y más encima que ustedes subieron el estándar, entiendo por lo que nos contaba esto del Acuerdo de Escazú, entonces mejor todo. Bueno, en rigor ayuda a ser una empresa nueva, ¿cierto? Esta es una empresa que tiene un mes de iniciación de actividades, que nace luego de la adjudicación de la licitación del Coordinador Eléctrico Nacional, luego por sus socios es sometida a la revisión de la Fiscalía Nacional Económica. El decreto de adjudicación aparece en abril de este año, y por lo tanto, como empresa nueva, no hay ninguna práctica instaurada, buena o mala, ¿ya? Entonces hemos tenido la posibilidad de desarrollar todas nuestras políticas, todos nuestros procesos en función de lo que el mismo proyecto nos va exigiendo, ¿ya? Y hoy día el único mandato, ¿cierto? El único rol que tiene la empresa es el que está señalado en este decreto de adjudicación, que es el desarrollo, construcción y operación de la línea de transmisión entre Quimal y Lo Aguirre. Así que estamos dedicados a esto e intentando rescatar
todas estas mejores prácticas, pero también todas las observaciones que vamos recogiendo a lo largo de estos 1.400 kilómetros. Lo comentamos un poquito antes de partir, que el tiempo vuela aquí en Hágase la Luz. Ya vamos casi un poquito, como casi 45 minutos. Y aquí sí, con Sebastián te queríamos hacer una invitación doble para todos nuestros invitados e invitadas que pasan por acá. La primera te la hago yo, la segunda la hace Sebastián. Es Hacer la Luz, nuestro clásico de los martes en la tarde, donde te invitamos a como minuto de confianza, que tú nos cuentes algo, quizás alguna profundización o algo nuevo que haya quedado fuera de lo que conversamos durante estos minutos, para que cerremos aquí esta conversación con Carola Vengas. Mira, creo que recorrimos casi todo lo que quería compartirles. Los quiero invitar a acompañarnos, ¿cierto?, durante estos años de desarrollo, luego construcción y operación. Son años complejos, vamos a necesitar mucho apoyo. Creo que en general este tipo de proyectos necesitan un consenso social, y ustedes como medio de comunicación cumplen un rol fundamental, así que vamos a estar siempre disponibles para contarles en qué estamos, y ojalá que nos puedan apoyar en pos de lograr este consenso social para que podamos cumplir nuestras metas de carbono neutralidad, descarbonización, y nosotros desde Conexión hacer nuestra contribución. Súper. Cuenta desde ya con nuestro apoyo, Carola, así que siéntete libre, te quedas invitada al programa después en otras oportunidades, cuando haya, ¿no es cierto?, algún avance, quieran comentarnos algo, algún hito importante, nos llaman, ¿no es cierto?, nos whatsappea y quedamos ahí disponibles para juntarnos, ¿no es cierto?, y conversar de energía, que yo creo que es súper importante. Y bueno, queremos invitarte, ¿no es cierto?, a cerrar nuestro programa, a todos los invitados, ¿no es cierto?, le abrimos, ¿no es cierto?, la radio para programar algún temita, ¿no es cierto?, ese tema que me quiera dejar a nuestros radioescuchas para esta tarde de martes, para dejarlos con energía y que continúen su tarde súper entretenidos. Así que muchas gracias por la recepción de nuestra invitación, y dale con el tema y seguimos. Oye, sí, pues, claramente si estoy en este proyecto es porque me gusta el rock and roll. Entonces quiero invitar a escuchar uno de mis grupos favoritos, que es Black Sabbath. No. Excelente. ¿Y la canción? ¿Cuál es? Paranoid. Fantástico. Buenísima. Qué manera de cerrar esta tarde de día martes con una... No podía ser sin rock and roll. No, Black Sabbath. Carola, te Vamos a volvemos. invocar a Ozzy. Vamos a sacar unos murciélagos acá para cerrar el programa. Para ponerle ritmo al desarrollo energético. Carola, Gracias, Danilo. Gracias, Sebastián. te agradecemos mucho tu participación y tu conversación, tu buena onda para estar aquí con nosotros, y cuenta con nosotros en lo que ustedes quieran, porque esta es una de las misiones de nosotros, llevar esta energía, ciudadanizarla un poco y que la gente la sienta más cercana. Así que estamos en esa sintonía. Y muchas gracias por estar con nosotros, y dejamos a todos nuestros radioescuchas en compañía de TX Plus, y ya nos vemos el próximo martes con otro interesante. En este caso parece que va a ser otra interesante invitada, ¿no? Así, Sebastián, ahí los vamos a sorprender durante la semana. Así que un abrazo, muchas gracias, Carola. Nos vemos, que estén bien. Cuídense. Chao. Chao.